Es un tema... Gracias, aunque gracias por el aviso. Entonces, también hay que evaluar, como dicen, si hay una pérdida de peso clínicamente significativa, cambios en el apetito, presencia de insomnio, que ya he explicado un poco, o hipersomnia, que lo contrario al insomnio, la hipersomnia es un trastorno del sueño que se caracteriza por un marcado descanso, una gran cantidad, 12, 14 horas, pero no hay ningún sueño reparador. Si la persona amanece igualmente cansada. Como le decía, la ralentización, acá está la agitación o el retardo psicomotor, la fatiga o pérdida de energía, sentimientos de utilidad o de culpa excesivos o inapropiados, capacidad disminuida para pensar, como les dije, concentrarse o una indecisión. Ahora, todas estas preguntas, si a ustedes les interesa poder explorarlas más a profundidad, no sé si alguien acá está familiarizado con el inventario de depresión de Beck. Si alguien esté familiarizado, genial, pero es una prueba que consta también de estas preguntas. Si algo llamativo, creo que son 22 preguntas, si no mal recuerdo, en total el Beck. Y justamente una de las preguntas que te dice sobre la pérdida de peso es si estás a dieta. O sea, siempre hay personas que, por ejemplo, pueden tener, digamos, hay ciertas circunstancias que pueden parecer depresión, pero no lo son. Por ejemplo, aparece un ser querido, es normal que sientas tristeza, que sientas culpa por la temporada, pero recuerden que nuestro criterio básico para un diagnóstico efectivo de depresión tiene que ser de al menos 2 semanas a más, con el mismo tipo de síntomas. El insomnio, la lentitud motora, los temas de inapetencia, la irritabilidad que también es marcada, también que se da. Y obviamente, como dicen, ¿no? El retraimiento o los problemas cognitivos que ya expliqué también. A veces incluso también muchas personas se envejecen también por el tema del insomnio. Bastante llamativo que se da en estos casos. Bien, ahora hablamos de temas diferenciales. ¿Qué cosas tenemos que tener como diagnósticos diferenciales en un episodio depresivo? Primero, que sea un episodio en un transcurso de un trastorno bipolar. Recordemos que el bipolar oscila en dos fases, fase maníaca o hipomaníaca y la fase depresiva. El primer diferencial es que no sea solamente un episodio depresivo, sino que también haya antecedentes de manía o hipomanía en lo que es este cuadro, porque si no califica como trastorno de tipo bipolar. Bipolar hay 3 tipos, recordemos siempre, tipo 1, que es la predominancia de manía, tipo 2 de predominancia depresiva y tipo 3 de predominancia mixta. Tenemos un trastorno de adaptación con síntomas depresivos, sí, porque también se confunde, por ejemplo, cuando las personas emigran, cuando las personas van a otros lugares donde no se sienten igual que casa o a entornos conocidos también. También lo que es la distimia, la ciclotimia. La distimia es un estado de humor perenne, de tristeza, que más o menos se hace un cálculo que debe tener al menos 5 años la persona con ese tipo de problemática. Y la ciclotimia, como su propio nombre le dice, ciclos. Tiempos sí, tiempos, cada cierto tiempo ese tipo de cuadros depresivos, que es un tema a tener también en consideración. Y también hoy de un trastorno afectivo secundario de una condición médica. Recordemos que existe la depresión orgánica, la ansiedad orgánica también. Son detalles que hay que tener en consideración como factores diferenciales para no caer en confusión. Siempre, obviamente, cuando llegue el cuarto tipo en ello, hay que, obviamente, verificar, por ejemplo, igual que les hablé el tema de la tiroides, también hay que verificar que no hay otro tipo de fallos orgánicos. Hasta este punto, quisiera preguntar si todo está claro, hay alguna pregunta o algo no fue claro. Si todo está claro por ahora, vamos a seguir avanzando con respecto a la clase. Igualmente recordarles a todos ustedes que pueden hacer preguntas en cualquier momento en la caja de chat que tenemos aquí también en Meet para poder manejarlo de una mejor manera. Y acá encantado de responder sus preguntas en cualquier momento. Vamos por ansiedad. Entonces, ya que hemos hablado un poco de depresión y la ansiedad son prácticamente hermanas, están en el mismo lugar, hay que hablar un poco de esto, ¿no? Para definirlo mejor. La ansiedad hablamos de miedo, ¿no? Temor, inquietud y que genera pues síntomas somáticos, ¿no? Dice que acá que sude, que se siente inquieto, tenso y tener palpitaciones. Es una reacción normal de estrés, que en ese aspecto es una reacción razonable. Recordemos que el miedo es una emoción básica que también nos hace sobrevivir como especie. Si nosotros tuviéramos miedo, por ejemplo, si estamos cruzando la calle, pongamos, ¿no? Quiero cruzar la Panamericana y veo que viene un camión, un vehículo a toda velocidad, el miedo activa, por ejemplo, mi corazón, haciendo bombear más sangre a los brazos, a las piernas para salvaguardar, por ejemplo, mi vida.
o en su defecto hace que yo no me arriesgue, por ejemplo, a cruzar una vía tan transitada, por ejemplo, de una forma clásica, o digamos por la pista, sino buscando otros medios más seguros, por ejemplo. O sea, ahí me está protegiendo el miedo. Entonces, como dice, ¿no? La ansiedad ayuda a enfrentar una situación, te da un impulso de energía o ayuda a concentrarse. Pero las personas con razón de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser bastante abrumador. Justo algo que menciona acá en la primera parte sobre la sudoración, la inquietud y la tensión y tener palpitaciones, eso se relaciona actualmente con un cuadro pues, que podemos llamar como el trastorno del pánico. Trastorno de pánico o un F41.0, si no me recuerdo que es su codificación, es un cuadro que no tiene correspondencia médica, sino es un cuadro estrictamente emocional, emotivo, si quieren decirlo así. Este cuadro pues se caracteriza pues por sentir que te ahogas, que te asfixias, el pecho me aplasta, el corazón me late fuerte, siento que taquicardia incluso, siento que me da un infarto, siento que puedo perder el control, que estoy en riesgo, estoy en peligro. Entonces justamente ello, por ejemplo, es una respuesta ansiosa totalmente exagerada a una situación que no lo corresponde. Este tipo de casos son clásicos en consulta, siempre a tener en consideración. Los dos de ansiedad siempre son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y en muchos casos se empeora con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, con el desempeño del trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Miren, ¿alguien ha visto la película Tok Tok o está familiarizado con el trastorno obsesivo compulsivo? Si alguien lo está, por favor, alce la mano, puede dejar un comentario para también tenerlo en consideración. Bueno, no hay ningún inconveniente. El TOC, por ejemplo, es un cuadro que pertenece al trastorno de ansiedad, que es un F42. Y justamente lo que caracteriza al TOC, por ejemplo, es el tema de pensamientos intrusivos, que van en contra de la creencia, los valores justamente de la persona y que generan respuestas compulsivas. Por ejemplo, yo me tengo miedo a tocar, por ejemplo, mi mesa, porque mi mesa puede estar sucia, porque puede estar contaminada, puede enfermarme o morir. O también puede ser enfermarme y morir por ello. Entonces, lo que hago es lavarme las manos con agua, jabón, politón, lejía, aromatizante, todo lo que esté en la mano. Gastando un factor de tiempo importante. Eso es lo que genera, por ejemplo, la problemática del TOC. El pánico, por ejemplo, cuando una persona siente este tipo de dolencias, empieza a evitar lugares que puede creer de forma errática que son riesgosos. No puedo estar en lugares con mucha gente porque siento que el aire me va a faltar, cosa que no es verdad, porque no hay, por ejemplo, una correspondencia en lo que es el pánico y lo que es la sensación. Tú vas al médico por un ataque de pánico, no te encuentran nada. No te encuentran nada. Simple y llanamente dicen, señor, usted tiene un ataque de ansiedad, usted no tiene nada que hacer aquí, vaya al psicólogo, o los más radicales dicen, vaya al psiquiatra. Siempre te van a decir lo mismo. Entonces, recordemos justamente que ese es uno de los puntos más claves a tener en consideración. Ahora, podemos hablar de otros cuadros ansiosos, por ejemplo, como el hipocondriaco, que es para mí el único caso que yo derivaría siempre a un psiquiatra, que es una persona que constantemente piensa que se va a enfermar o que siente síntomas sobre enfermedades cuando los síntomas son ansiosos y los exámenes médicos no encuentran nada o no arrojan resultados o son resultados negativos. Sumado a esto también, y un factor a tener en consideración también con ese tipo de cuadros, es que la persona va cambiando de médico en médico cada cierto tiempo, porque busca a alguien que le dé la razón. Entonces son los puntos claves, por ejemplo, los cuadros más clásicos sobre lo que es ansiedad. Quiero preguntarles acá, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda o algo que no se me ha dejado entender? Me gustaría bastante si es que hubiera alguna inquietud para poderlo responder de una forma rápida y eficiente. Recuerden que las preguntas se pueden hacer en cualquier momento mediante la caja de chat o solicitando la mano en ese aspecto con lo que tenemos en la aplicación. Los síntomas, como dicen, ya pueden interferir actividades diarias. Hemos explicado un poco cómo es la interferencia. Es el primer trabajo de la escuela y las relaciones entre las personas. No hay una causa igualmente que de la causa de la ansiedad. Hay factores, se dice que la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés y el entorno pueden tener un rol preponderante en la aparición de estas patologías. Recuerden, muchachos, siempre en salud mental no es como la salud física. Siempre lo voy a tener en cuenta. No es un patógeno, por ejemplo, el que genera toda la alteración. Digamos, la famosa bacteria Helicobacter, no sé si alguien está familiarizado, que causa dolencias o dificultades estomacales, se contrae, por ejemplo.
se contrae. Y ese tipo de bacteria genera obviamente una respuesta del organismo. Se tiene que hacer un tratamiento médico y ese patógeno mal que genera un cambio. En el caso de la salud mental, no siempre hay un elemento externo que pueda afectar igual. Recordemos que nosotros tenemos distintos grados de tolerancia ante los mismos eventos. Recuerden, por ejemplo, alguien ha visto que alguien se cae en la calle. Por ejemplo, hemos visto que alguien se cayó. Hay personas que ayudan, hay personas que ignoran y hay personas que se ríen de una caída de alguien en la calle. Tres respuestas diferentes para un mismo evento. No todos los eventos, por ejemplo, generan igual tipo de respuesta a nosotros. Eso es lo que siempre tenemos que recordar. Así que, para tenerlo en consideración, siempre es un punto a tener en cuenta. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya hemos hablado un poco de estos cuadros. Hemos hablado del pánico. Les he explicado un poco lo que es. Les he explicado un poco lo que es el TOC y los hipocondríacos. Haré un resumen rápido sobre lo que es la fobia social, las fobias específicas y el estrés postraumático. También para los interesados que quieran tener un poco más de información también. Fobias, recordemos, siempre son temores absurdos, exagerados y irracionales ante determinado tipo de objetos. O, por ejemplo, estímulos. La fobia social, por ejemplo, el temor a las personas, a hablar en público o a sentir incomodidad. No sé si a alguien le ha pasado que le causa mucho nervio, mucho rechazo el pararse frente a un grupo de personas y tener que hablar de un tema. En mi caso también lo tuve en algún momento, pero lo tuve que enfrentar y para eso trabajamos, si somos muy cognitivos conductuales, en exposición con prevención de respuesta. ¿Alguien tiene incomodidad hablar en público? Tal vez acá de los presentes tenemos 26, según más de 26 somos aquí. Si alguien le tiene temor a hablar en público, no hay problema. Acá no juzgamos, solamente nos sirve también de indicador también para conocerlos mejor también a cada uno de ustedes. Entonces, justamente la fobia social genera esto. ¿Y cómo nace en muchos casos? Pues por malas experiencias. Digamos, te dice que salir al frente, te pusiste nervioso, te pusiste a tartamudear y la gente en el salón de clases, pensando que somos niños, obviamente, se burlan de ti. Hola Ivette, ¿cómo estás? Salías a exponer. Muy bien. Ivette, te pregunto algo. ¿Tenías sensaciones de temblor en las piernas, en los brazos? Describía un poco cómo se sentía al principio. Obviamente, recuerda, en tu caso no aplica como una fobia, pero sí también nos ayuda bastante para entender cómo son las sensaciones ansiosas ante ello. Recordemos que es normal sentir miedo ante una situación estresante y para muchas personas hablar en un auditorio es incómodo, no es agradable para muchos. ¿Sientes que te ahogabas? Perfecto. ¿Sentías que el corazón te latía fuerte también, mi estimada Ivette? ¿O que el pecho se te cerraba o las costillas se te estaban contrayendo? Ah, los dos, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, hay un punto importante, Ivette. Este tema de lo que es, vamos a especificar porque eso a veces se confunde con pánico. ¿Cómo resolviste la primera vez que te pasó esto? Me gustaría saber, porque me suena más a pánico más que a fobia, pero vamos a usar igual lo que me están mencionando para conocernos un poco mejor en ello. En tu caso, ¿cómo resolviste? ¿Hiciste la charla igualmente, la exposición? ¿No la hiciste? ¿Lo evitaste? O, por ejemplo, te fuiste al baño y no volviste al salón. ¿Qué hiciste en ese rato? Encima, Ivette Pereira. Justamente estaba revisando acá tus datos. Bueno, vamos a dejar que Ivette nos responda porque sería interesante saber qué pasó. Entonces, las fobias se aprenden, como se va contando, por condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante. Se aprende por asociación, un estímulo y una respuesta desagradable. Por ejemplo, un perro me muerde y yo obviamente asocio al perro con malestar, con miedo, con rechazo, y cada vez que veo un perro tengo que esquivarlo, evadirlo, con un reforzamiento negativo para que esa conducta se afiance. Eso es cómo se dan las fobias y cómo se mantienen. La fobia social, como explicamos hace un momento, se da pues por ese tipo de entornos. Y las fobias específicas pues ya viene a ser cada fobia tal cual. Por ejemplo, la aracnofobia, el fobia de los arácnidos, lo que es la claustrofobia, los lugares cerrados. Todo ese tipo de situaciones son fobias específicas. Todos aplican ahí. Tomaste un poco de agua, correcto. Entiendo que el malestar, ¿cuánto tiempo habrá durado? Minutos, han sido minutos bastante aterradores, entiendo, ¿verdad?
Sí, minutos, sí, es aterrador, no es que sea divertido para alguien hablar de este tipo de aspectos. Entonces, cuando se trabaja normalmente en una exposición con prevención de respuesta, si es que somos muy cognitivos conductuales, y gracias por tus comentarios de todas maneras, siempre lo que buscamos es primero acercarte de a pocos. Por ejemplo, hablar al frente sin público, con sillas vacías, o solamente un salón vacío, o tu consultorio, por ejemplo, que esté vacío. Luego pruebas con objetos inertes, inanimados, pueden ser peluches, pueden ser juguetes, pueden ser, no sé, dibujos o caras de personas, y vas obviamente ya subiendo a personas conocidas y a desconocidos. Eso es lo que se hace normalmente. Claro, a ti te entrenan primero de técnicas de respiración y relajación para manejar mejor ese tipo de cosas. Gracias por tu participación igualmente. Igualmente cualquier tipo de inquietud, comentario, por favor, todos son libres de hacerlo de igual manera como lo ha hecho hoy día Ivette esta noche. El estrés postraumático y el pánico son muy semejantes. La única diferencia es que para que se dé un estrés postraumático debe haber un evento traumático, trágico en la vida del paciente, que se activa después de más de 6 meses después del evento. Entonces, correcto. Hola, Kiara, ¿qué hay de nuevo? Me dice que acá llora y tartamudea. Muy bien. El detalle, Kiara, en tu caso, es que la respuesta de preocupación da hambre y genere un acondicionamiento. Lo mejor para aprender a manejar esos casos es interrumpir el circuito. Es decir, primero aprendemos a tolerar el malestar que nos genera, que es lo primero que se hace, y luego usamos estrategias disruptivas para poder manejar mejor las contingencias. Recuerda, por más dolor que sea, por más intensidad que haya, temblores que son respuestas somáticas, emotivas, no hay ningún tipo de riesgo, porque el médico certifica que no hay un riesgo real y todos tus órganos están en funcionamiento. Puedes ir al cardiólogo, puedes ir al neumólogo, puedes ir, no sé, a otorrino incluso si es necesario y no se van a encontrar ningún tipo de daño o ningún tipo de riesgo. Entonces siempre lo que hay que hacer en ese aspecto es trabajar manejo de contingencias. Eso es lo más básico, lo más clave. Correcto. Si es el hígado graso, igualmente tienes que tener precaución también con ello. Recordemos, como hemos hablado al principio de esta presentación, hay factores físicos que pueden también involucrarse en esto. Es normal. Ahora, recuerda que en el caso del hígado, el hígado no duele, pero sí hay de generar ciertos cambios de comportamiento. Y bueno, o ciertos cambios también en límites de las personas. Le recomendaría, al menos por ahora, Kiara, ahora que estamos en una ola de calor, si es que la mayoría estamos acá en Lima o en la costa, que acá el calor está fuerte, al menos hablando, consuma bastante líquido, al menos 1 litro en la mañana, 1 litro en la mañana entre 9 y 12 y entre las 2 de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde para que se mantengan hidratados y también no genere ello. Claro, Ivette, es correcto lo que me dices. Recuerda también que hay un factor de herencia que también juega a favor de nosotros. Por eso puede haber herencia en ese aspecto, como nos dices tú, por madre y abuela, es normal. Y todos somos en mayor o menor medida nerviosos. Hay que decirlo también claro. Solamente que hay personas que tienen entornos suficientemente fuertes o intensos para que eso se desencadene en mayor medida. Bien, hasta acá, muchachos, he tratado de englobar los términos básicos. Acá he hablado de más diagnósticos de ansiedad, porque, bueno, hablar de depresión es un solo diagnóstico y no hablar de todos los trastornos del estado de ánimo, porque acá no he hablado de distimia, lo he hablado de forma superficial, no he hablado de distimia, de ciclotimia. Quiero saber si hasta acá todo está claro para seguir avanzando y seguir conversando también de ese tema que está bastante interesante, creo yo, para continuar, ¿no? Todo está claro para empezar a continuar con el tema del suicidio. Aunque creo yo quiero hacer un pequeño cambio de planes, así que vamos a cambiar un ratito esto y vamos a pausar nuestro contenido por un momento. Vamos a ver si puedo encontrar este dato. Ya está, ya lo salió. Voy a tratar de poner un video en mi pantalla, en la pantalla personal, para que también hagamos un tema un poco introductorio. Yo quiero que aquí en todo momento tengamos también información de fuentes interesantes para su uso de ustedes. Así que denme un minuto, por favor, para buscar lo que es esto. Entonces vamos a hablar de depresión primero. Quiero mostrarles un video de la cadena de W. No sé si alguien está... Disculpen, quiero ahorita configurarlo para poderlo reproducir. En mi caso, quiero preguntarles, ¿alguien está familiarizado con la cadena de W, la cadena alemana de noticias? Si alguien está familiarizado, por favor infórmeme, y si no, vamos a ver un pequeño video sobre
depresión a modo de introducción en esto. Así que, mientras tanto, vamos a buscar la opción de compartir para que se pueda ver bien. A compartir pantalla, por favor, me informan si todo se ve claro, ¿no? Si se ve claro, me parecería excelente. Vamos a seguir viendo. Así que voy a ponerme por aquí. Por favor, internen un poco mi pantalla y vamos a continuar. Este video igualmente lo voy a compartir con ustedes mediante enlaces. En Forma, el magazine de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. Hoy hablaremos con la doctora Stefanie Krüger sobre la depresión, sus causas, posibles señales de advertencia y las mejores posibilidades de terapia. Disculpen la insolencia, muchachos. Quiero saber si se escucha claro. ¿Se escuchará claro? ¿Se escuchará claro? Si se escucha claro, por favor, infórmeme para saber qué se está reproduciendo. Gracias, Ivette. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y naturalmente también puede enfermar. El trastorno más frecuente del cerebro es la depresión. Estoy con la doctora Stefanie Krüger en la Clínica Vivantes Humboldt de Berlín. Hola y gracias por recibirnos. Nuestro espectador, Jens Sabio, sufrió hace algunos años una fuerte depresión en la que, según cuenta, lo más difícil era luchar contra sus propios pensamientos de suicidio. Esto suele ocurrir con frecuencia. Es un fenómeno muy frecuente, sobre todo si la depresión es severa. Casi todos piensan qué pasaría si terminasen con su vida, ya sea porque no aguantan más, porque sufren demasiado o porque tienen enormes problemas para dormir y quieren por fin descansar. Las tendencias suicidas constituyen un gran problema en una depresión. De hecho, algunos lo llevan a cabo, con lo que la depresión puede realmente ser mortal. Las depresiones pueden matar. El 15% de las personas que sufren una depresión terminan suicidándose. Es un porcentaje espantosamente alto y ahí ni las mejores terapias han podido ayudar. Aclaremos entonces qué es una depresión y cómo se diferencia de un episodio normal de tristeza, cuando alguien simplemente se siente infeliz. Existe una diferencia, ¿verdad? Por supuesto. Lamentablemente la palabra depresión parece haberse puesto de moda. Todo el mundo tiene una depre o unos días depresivos sin que esto tenga alguna relación con una auténtica depresión. La depresión es un trastorno mental grave que padecen 350 millones de personas en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 será la patología más extendida en todo el mundo. ¿Qué define que se trata de una auténtica depresión y no de un mal momento? Deben cumplirse una serie de criterios absolutamente claros. El síntoma principal es un cambio en el estado de ánimo. El paciente se siente muy abatido o, en el peor de los casos, no siente nada. Esto ocasiona dificultades para concentrarse, trastornos en el sueño, pérdida de apetito. La vida ya no les divierte y las cosas que antes les gustaban dejan de interesarles. Se pasan el día pensativos y tienen angustia. Cuando se dan todas estas condiciones durante varias semanas, es necesario acudir a un médico. ¿Pueden las molestias corporales, como trastornos digestivos o dolores, ser también indicios de una depresión? Sí, con mucha frecuencia. No todas las personas entienden bien sus propios sentimientos. Los hombres suelen tener problemas a la hora de saber cómo se sienten, las mujeres menos. Entonces el cuerpo somatiza este trastorno, dando lugar a todo tipo de molestias corporales. ¿Y hay otros trastornos que aparezcan junto con una depresión, como ataques de ansiedad? Se puede decir que la angustia y la depresión son hermanas. El 60% de las personas con depresión sufren también miedos, ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizado. No se puede separar una cosa de la otra. ¿Tenemos ya suficiente conocimiento sobre las causas de la depresión? ¿Es el estrés una de ellas?
Sí, es algo que se suele decir, aunque realmente no es tan sencillo. Por un lado, existe una predisposición genética. Cuando un miembro de una familia sufre de depresión, no suele ser el único. Y si una persona con estas características genéticas tiende a acumular factores de estrés, como por ejemplo estrés laboral, la pérdida de un ser querido o cualquier otra cosa, cuando una gota hace rebosar el vaso, entonces se desencadena la depresión. ¿Es necesario acudir siempre a un médico o puede uno intentar tratar la depresión por su cuenta? En realidad se tiene que acudir a un médico. Ir probando tratamientos o esperar a que la depresión desaparezca por sí sola no suele funcionar. Puede funcionar en el caso de un bajón de ánimo, pero no con una depresión clínica. ¿Funciona salir a correr contra las depresiones? Al correr, al igual que al realizar otras actividades físicas, el cerebro libera endorfinas, un neurotransmisor beneficioso que, dicho en términos corrientes, ahoga la negatividad, lo que resulta bueno para el cerebro. Pero correr es más bien un método complementario. ¿Cuál es la base de una buena terapia antidepresiva? La terapia como tal tiene dos pilares. Uno es la psicoterapia, concretamente la terapia cognitivo-conductual, y el otro es la farmacoterapia, que principalmente consiste en antidepresivos. ¿Y por qué dos pilares? ¿No alcanzaría, por ejemplo, solo con la medicación? Bueno, los medicamentos sirven para recuperar el equilibrio químico del cerebro para que éste pueda, digamos, recuperarse. Sin embargo, esto no cambia nada si la persona comenzó a deprimirse debido a una experiencia vital traumática o si siempre se toma de manera negativa las cosas que le pasan en la vida. Ahí la psicoterapia ayuda, mostrando alternativas para que el paciente no sufra una recaída. La gente suele decir, tranquilízate, no estés triste, anímate, pero esto no funciona. ¿Por qué no puede uno simplemente animarse? Sí, eso es lo peor. La mayoría de la gente aún no reconoce la depresión como una enfermedad auténtica. Si alguien padece un cáncer, nadie le dice, anímate, hombre, ya verás cómo entonces desaparece el tumor. Pero una depresión se suele ver como una cuestión de estado de ánimo. Debemos aceptar que se trata de un trastorno mental grave que afecta a nuestro órgano más complejo, el cerebro. Por eso no se soluciona simplemente con animarse. En el caso de una terapia medicamentosa, existen diferentes grupos de fármacos. ¿Podría hacernos un resumen? El grupo más importante es el de los antidepresivos, con una enorme variedad de posibilidades que se adaptan a las necesidades y síntomas de cada paciente. Para las tendencias suicidas tenemos los ansiolíticos, unos tranquilizantes destinados a eliminar miedos y cavilaciones. Y también están los somníferos, ya que muchos pacientes no pueden dormir, y ese es el primer síntoma a atajar, ya que los efectos de los antidepresivos se demoran un par de semanas en aparecer. Muchos pacientes tienen miedo a volverse dependientes de los medicamentos. ¿Existe un riesgo real de adicción? En el caso de los antidepresivos, no. Ni alteran la personalidad del afectado, ni lo convierten en un zombi. Conozco todos esos prejuicios. Los antidepresivos son medicamentos de gran precisión y no crean dependencia. Punto. En cambio, con los ansiolíticos sí lo hay. Las benzodiazepinas, muy eficaces contra los miedos y las cavilaciones, solo deben ser empleadas en caso de emergencia debido a su alto potencial adictivo. Lo mismo pasa con los somníferos, que también pueden provocar adicción psicológica. El paciente los toma, se duerme y todo está bien. Así que después puede creer que sin los somníferos no puede seguir viviendo, lo que rápidamente suele generar una adicción.
Cada vez se habla más en medicina de las terapias a medida. Habrá en el futuro terapias concebidas a la medida del paciente, también para la depresión. En cierto modo ya se está haciendo. La gran cantidad de antidepresivos disponibles permiten casi elaborar una terapia a medida, teniendo en cuenta la edad, el género, la gravedad de los síntomas y las necesidades individuales del paciente para reducir los efectos secundarios. Pero el cerebro es nuestro órgano más complejo y pasará mucho tiempo hasta que lo entendamos en detalle. Por eso no creo que en los próximos años existan terapias antidepresión a medida. Muchas gracias por la entrevista. Bien. Mis estimados, vamos a volver a donde estábamos y dejamos un rato de compartir también y ya vuelvo con ustedes. ¿Qué les pareció el video de DW? DW es una cadena alemana que justamente transmite muchos temas interesantes. No sé si alguien lo conoce, si es primera vez que ven este video. Normalmente vamos a buscar videos un poco rebuscados porque creo que no hay que buscar siempre videos comunes, creo yo. No sé si les ha gustado este video más que nada introductorio. Gracias, mi estimada y gracias también a Kiara también por el comentario. Sí, lo que busco siempre son videos así entretenidos. Normalmente yo adjunto esto a mis presentaciones, pero Meet no me permite, por ejemplo, poderlo mostrar como se debería. Entonces, lo bueno es que lo tengo almacenado igual en mi lista de YouTube personal, entonces justamente me es más fácil poderlo presentar para esas contingencias. Hemos visto un poco de depresión, hemos visto un video introductorio, vamos a hablar ahora de suicidio justamente, así es, las personas minimizan o se usa el término de mucha, se banaliza mucho porque es como que estoy depre, ¿no? Me decía, estoy triste, he tenido un mal día, estoy depre, entonces a veces cuando ya uno, digamos, tiene la costumbre de minimizarle el término, pues ya uno lo maneja de ese tipo de manera. No es lo ideal, no es la manera, pero siempre es bueno tener en cuenta que esto mal que bien juega en contra también. Ahora, vamos obviamente a continuar con lo que estábamos haciendo, así que un minuto por favor, quiero también estar tranquilo con esto. Vamos a mirar esto vamos a eliminarlo porque no corresponde. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Un minuto por favor, vamos a ponerlo de una vez. Listo, ya volvimos creo también a nuestra presentación donde estábamos, ¿no? ¿Se ve claro? Perfecto. Igual voy a darles igual en un momento un video también reflexivo sobre el tema del suicidio, también por lo importante que es prevenirlo y sabiendo que hace relativamente poco se celebró también el Día de Prevención contra el Suicidio. Creo que fue hace esto unas 2-3 semanas atrás habrá sido. No tengo la fecha exacta, pero sí, luego también había hecho en mi propio LinkedIn una conmemoración sobre esta fecha. Vamos a hablar un poco de suicidio, para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar primero que vamos un poquito. Perfecto. Ay, se había adelantado mucho. Disculpen. Listo. El suicidio vamos a hablarlo técnicamente como un acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Un comportamiento suicida es cualquier acción que podría llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamentos o estrellar un automóvil a propósito. Las causas son bastante variables. Y obviamente puede haber este tipo de factores patológicos como riesgo. Trastorno bipolar, que ya hemos hablado un poco de la manía, la depresión, y esas etapas son muy bruscas en la vida de los pacientes y bastante destructivas. Trastorno de persona de tipo límite, borderline, obviamente también es clásico, porque obviamente ante un problema de control de impulsos podemos llegar a comportamientos muy arriesgados o muy estúpidos, y justamente es algo que hay que prevenir. La depresión, no hay más que hablar, se pierde el gusto a la vida, se pierde el gusto a las cosas que hacías, la vida te apesta, no hay ni siquiera descanso, esto es un problema. El consumo de drogas alcohol por el alto grado destructivo que esto genera también, o por ejemplo porque te lleva a la ruina económica. Hay personas, por ejemplo, que se endeudan para seguir consumiendo y no hay un control. El estrés postraumático por un tema de ansiedad y por desgaste, cuando la persona revive cada momento un hecho traumático, una violación, un abuso, un terremoto, un maremoto o un evento que sea bastante grave en la vida de ellos. Entonces, perfecto. Entonces, eso quiero tener en consideración. Justo me acaban de informar que hay una dificultad en
en Ayacucho. Vamos a continuar igualmente. Por favor, quiero saber si todos, aún la diapositiva se ve bien, si se me escucha claro, por favor, para tenerlo en consideración. Entonces, continuando con ello, vamos a seguir viendo también la esquizofrenia, también es un factor de riesgo. La historia, como hemos hablado hace un momento, de Sí puede percibirse, psicólogo Carlos. Me asustaste, muchas gracias, no te había visto. Gracias. Entonces, continuando con ello, también tenemos la historia de abuso sexual, abuso físico y emocional, cuestiones de vida estresantes, problemas serios a nivel financiero, las deudas son un factor que muchas veces también son un tema grave, relaciones interpersonales, las decepciones de pareja también. Muy bien. Hola Lucy, ¿conoces esta problemática de salud? Me gusta tu comentario, pero me gustaría que fueras un poco más preciso en lo que estamos conversando. Pero gracias por tu opinión también, Lucy. También tenemos el diagnóstico de una enfermedad terminal, cáncer, o que ahí hay una metástasis, obviamente ya la persona ve que el suicidio como una mejor opción. A ver, tenemos un caso. Oliver, ¿qué hay de nuevo? Ajá. Con tu permiso, Ivette, voy a leer el caso para también el conocimiento de todos los presentes. Ivette nos comenta, yo tuve un caso en su colegio de un estudiante de 12 años que quería ahorcarse con la chompa. Su compañera le avisa, le decía que no quería vivir porque su madre le llamaba para decirle que no lo quería y que lo hubiese abortado. Suena un poco básico, si quieren decirlo así, pero ese tipo de problemas como están acá, en ese tipo de causas, hay un historial de abuso físico y emocional en la persona. Obviamente esto es repetitivo y la persona no ve otra salida o no ve un desgaste más allá normal. Me gustaría saber, Ivette, ¿esto te pasó ya ejerciendo o esto fue una vivencia de un compañero tuyo también? Porque, bueno, ya me lo entiendo que fue un caso en tu colegio, pero no sé si era cuando eres estudiante o fue cuando ejercías ya el tema profesional. En los adolescentes hay que tener en cuenta que actualmente las conductas de cutting son muy frecuentes, que esto da un pie para un trastorno límite más adelante. Uy, Dios mío. Imagino que en tu caso habrás hecho una denuncia a la línea 100, habrás llamado a la Fiscalía de Familia, si es que estuvieras en una institución pública, es lo que normalmente deberíamos hacer. No sé si en tu caso te habrán podido apoyar con eso, porque también a veces denunciamos esos términos en el CCB, por ejemplo, pero dependemos también de los coordinadores de tutoría y orientación educativa en muchos casos. Ya, la debes a la hospitalera es lo más sensato también. Está bien lo que hiciste. Claro, siempre que se puede que hacer esas acciones complementarias y en realidad esto debería ser también hacer un tema de denuncia a esta madre pues negligente en ello, sería lo idóneo. Obviamente de a poco dar un soporte emocional menor en ese aspecto sería lo más recomendable. Gracias por tu experiencia, Ivette. He tenido casos también dramáticos también en ello y justamente es bueno también conocer estas realidades porque son cosas que pueden pasar en cualquier momento y también es función también para todos nosotros tener, ¿cómo se llama esto? Un tema de soporte y un mejor feedback. Claro, lo que pasa también ten en cuenta que ante tanta frustración que él carga, porque tienes que tener en cuenta que su problema es de frustración, Ivette, obviamente cualquier caricia positiva le alienta. Entonces justamente es algo que también tenemos que ver, y más que nada el manejo de impulsos, la inestabilidad emocional y el manejo de frustración de ese menor sería un trabajo clínico que se debería realizar a profundidad. Gracias por tu participación, Ivette. Me parece fascinante lo que nos has contado. Igualmente, si hay otras personas que quieran compartir casos, también justo voy a leer el de Lucy Alanya, así que date un minuto, porfa, Lucy, porque tengo que responder en orden. Siéntanse bienvenidos de hacerlo. A mi persona le encanta mucho conversar realmente y me gusta mucho explicar estas cosas. Bueno, ese es bueno, al menos sí hubo un tema de empatía, eso es bastante, porque a veces los jóvenes son un poco crueles y eso es bueno también tener en cuenta. Lucy nos comenta, bueno, hay suspenso, que hay alteración, sí es cierto. Tienes un año de insomnio a consecuencia de entorno familiar, la iglesia que yo sin escucho. Y Lucy, disculpa la pregunta y no quiero sonar muy directo con lo que te decir. En tu caso, ¿fuiste afectada por el problema que hubo hace un año atrás en Ayacucho? No es que me guste mucho precisar esto, pero quisiera saber si esta problemática es la que te está atormentando. Si fuera el caso, lamento mucho tu pérdida. Si así, sé que lo que pasó en Ayacucho hace un año fue un desastre y es algo que nunca más se debería repetir por una negligencia del cuerpo, digamos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no debería volverse a pasar.
No sé si es ello, si hay otras cosas. No tengo el gusto con los de Ayacucho. Mi abuela es de allá y es de Huanta, incluso lo digo abiertamente. Pero en tu caso me gustaría poder después ver esos temas. Igualmente para los interesados, yo siempre dejo datos de contacto al final de mis presentaciones para cualquier tema de consulta más allá. Lo lamento mucho. Sí, coincide también con hoy, no quiero imaginarme, lo lamento mucho. Lo que contigo sería que trabajar en el tema de recuperación del insomnio en primera instancia, luego el tema de rehabilitarte de a pocos en las actividades que tú realizabas. Ya lo conversaremos en un momento. Igual eso, gracias por compartir esta experiencia. Igual, por mi parte, mis más sinceras condolencias y lamento mucho tu pérdida. De antemano quiero decirlo, Lucy. Gracias por compartir igualmente. Sé que no es fácil a veces hablar de esto. Está bien, pero igualmente siempre recuerda también, Lucy, dentro de todo, que el tratamiento farmacológico no siempre es suficiente. Hay personas, como ha explicado el especialista de DW, que los fármacos a veces son eficaces, pero no todos aceptan lo mismo. Por eso es que hay bastantes tipos de benzodiazepinas, ansiolíticos, que técnicamente deberían ser lo mismo, porque la capacidad de adaptación de las personas o los organismos no es igual. Recuerda, el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, son de la misma familia, todos son benzodiazepinas, pero cada una está hecha para distintos tipos de organismos. Si en tu caso estás medicándote, llevando un tratamiento por neurología o por psiquiatría, sea lo que fuera, lo ideal es cuando no veas avances, cuando no veas, por ejemplo, lo que es la eficacia del fármaco, siempre pedir que te lo cambien, porque muchas veces es el problema que se da. Te lo digo como un consejo, espero pueda servirte y eso también poderte ayudar más adelante, porque sería bueno también cerrar esa etapa para que te dejes de atormentar y te dejes en paz. Es una opinión personal, como te digo en ello. Gracias igual por compartirlo que nos estás comentando acá en el grupo. Continuemos también, vamos a seguir hablando del suicidio, vamos a hablar de que las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. En muchos casos donde me quedé, muchos de los que cometen suicidio están buscando alivio a sentirse avergonzados, culpables o sentirse como cargas, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo o pérdida o de soledad. Me decías, Lucy, ¿no pude leer lo último? Sí. Perfecto. Igualmente, siempre por mi parte, encantado de poderte servir si es que hubiera algún problema más allá en ese tema. Entonces, recordemos también que hay personas que tienen ese tipo de sensaciones que quieren evitarlas o no sentirlas también. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hechos que la persona ve como agobiante, tales como el envejecimiento, por eso es que los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o de alcohol, como ya hablamos, un trauma emocional, enfermedades físicas graves o de dolor, o el desempleo o los problemas financieros que hemos hablado al principio de esta conversación. También tenemos que los factores de suicidio en adolescentes incluyen, como un poco nos ha hablado Ivette, hay acceso a armas de fuego, hay miembros de familia que cometen suicidio, antecedentes de autoagresión deliberada, antecedentes de abandono de maltrato, como nos contó un poco Ivette hace unos minutos. Viven en comunidades donde ha habido brotes recientes de suicidios en personas jóvenes. Y justamente tuve la oportunidad de conversar con alguien de Chachapoyas, que nos contaba justamente que en las zonas de cultivos los suicidios en varones eran bastante fuertes y justamente por el acceso al tema de este tipo de venenos para roedores, para plagas, lo consumían y pasaban a otra vida. Y también, como hablamos, también en rupturas sentimentales, clásico también que pasen estas cosas. Los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio. Recordemos que los hombres ejecutan más que las mujeres muchas veces quedan en lidiación, pero las mujeres son 2 veces más propensas a intentar suicidarse. La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Muchos de esos intentos llevan a cabo en una forma que el rescate sea posible. Esos intentos a menudo se representan una llamada de auxilio. O sea, ya te da un tremendo red flag que acá algo está mal, y muy mal. Algunas personas intentan suicidarse de una manera que sea menos probable que sea fatal, como envenenamiento o sobredosis. Incluso me atrevería a decir que el envenenamiento es una forma de muerte muy femenina. Se habla incluso en historia. Los hombres tienen mayor probabilidad de escoger métodos violentos como dispararse o ahorcarse, como también nos contó Ivette, es clásico también. Y como resultado de esto, los intentos de suicidio en hombres tienen mayor probabilidad de terminar en muerte, precisamente por la brutalidad que se da. Eso es lo que hay que siempre recordar. Los síntomas llamativos para hablar de suicidio, y eso siempre grábense los muchachos para que les pueda servir en algún momento, es lo siguiente. Primero, tener dificultad para concentrarse, regalar las pertenencias. Esto es lo más peligroso porque
digamos, yo tengo, no está acá, yo podría hablar que tengo un peluche que es uno de mis bienes más preciados. No porque el peluche sea caro, el peluche es un regalo que me ha dado mi madre, como lo conservo desde hace más de, tengo desde que tengo 13 años, tengo más de 20 años con ese objeto. Y es una pertenencia que a valor sentimental significa mucho para uno. Yo imagino que cada uno de ustedes podrá tener un objeto también que pueda simbolizarles mucho a ustedes. ¿Y no te parece sospechoso, no te parecería extraño, yo lo pongo en modo incógnita, que de la nada quieras regalar ese objeto más preciado porque alguien más lo necesita más que tú? Ya te deja un poco que pensar realmente hablando. Entonces, de ese tipo de comentarios o acciones es bueno tenerlas en consideración para poder manejar ese tipo de circunstancias. Tenemos también lo que son los cambios repentinos en comportamiento, sobre todo calma después de un periodo de ansiedad, cuando es inusual ello. Tenemos también el hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todo en orden, también pasa muchísimo. Tenemos también el tema de comportamientos destructivos, tomar algo en exceso, consumir drogas, hacerse cortados del cuerpo. Recuerda que el cutting siempre es un síntoma llamativo, sea en la edad que fuera, en el grupo etario que fuera. La pérdida de interés, esto ya más por un tema depresivo, que hablamos de anedonia, la pérdida de interés de actividades que uno solía disfrutar, el aislamiento, el alejarse de los amigos o no querer salir, el tener problemas en el colegio, en el trabajo o en el centro de estudios, hablar acerca de la muerte, el suicidio o incluso declarar el deseo de hacerse daño, también es llamativo, peligroso, hablar de sentirse sin esperanza o culpable o que no hay nada que hacer, cambiar los hábitos de sueño o alimentarios y también preparar maneras de quitarse la propia vida, comprándose en arma o muchas pastillas, por ejemplo. Son aspectos que son llamativos, peligrosos. Bien, hasta acá, muchachos, hemos hablado bastante sobre este tema de patologías. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que no he sido claro, tal vez. O si hasta acá el tema ha sido interesante para cada uno de ustedes. Hola, Ivette, ¿quieres que te dé el audio? Te doy el audio un rato, así que vamos a ponerte acá, no te veo, Ivette. Tendré que ponerlo manualmente. Vamos a ver. Ay, no te puedo. No entiendo. Un ratito. Ya, no puedo quitarte el audio. Esto no es como Zoom, lamentablemente, que no puedo quitarte el audio. Y bien, tu pregunta, por favor, activa tu audio con total confianza, porque no puedo activarte. Así que activa tu audio manualmente para poderte escuchar si hay algo que quieras compartir con nosotros. Ivette, ¿estás por ahí? No puedo. Ivette, por favor, te escuchamos. Estás con la mano alzada. Por favor, activa tu micrófono, por favor. A ver si puedo cambiar esto. Ya, no hay problema, no puedo moderarlo. Ivette, bueno, te dejo el chat igualmente abierto por ahora porque no tengo... Te escucho. Buenas. Ahora sí me escuchan. Buenas noches, ante todo. Claro. Tengo otro caso. Yo tenía el año pasado una alumna de primero de secundaria, en lo cual ella se cortaba en el brazo derecho. Y cuando yo la entrevisto, ella me decía, cada vez que discutían sus padres, que había violencia familiar, ella dice que se iba a su cuarto y cogía una cuchilla y se hacía esos cortes. Y dice que ella sentía satisfacción o placer cada vez que se hacía esos cortes, ¿no? Y una vez sí dice que pensó terminar con su vida. Correcto. Me imagino que la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos, verdad? Uh-huh. Muy bien. Gracias por tu Yo participación. hablé con los padres, todo, pero la mamá sufría violencia familiar y ella minimizaba. Su papá, aparte su papá, era alcohólico, su mamá era una persona sumisa y había muchos problemas en el hogar de parte de ella. Comprendo. ¿Algún dato más que quieras compartirnos? Porque imagino que tu pregunta más que nada también va por qué hay que hacer para estos casos, ¿verdad, Ivette? ¿Me confirmas eso por chat para poderlo hablar? A ver, vamos a ir por partes. Después te doy la palabra a Lucy, dame un minuto. Quiero ir en orden para poder absorber a todas las preguntas, porque vamos a ir en orden. Primero,
vamos a asumir de forma un poco temprana que estás hablando de una personalidad posiblemente límite en el futuro. Primera y secundaria hablamos de un rango de 12 a 13 años, muy conservadoramente hablando. Entonces, tú te preguntarás, Doc, ¿por qué pasa el tema del gusto por la lesión? ¿Qué gana? ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué justo en un momento de tensión como el tema de la discusión? Las personas inestables impulsivas, quiero que recuerdes, Ivette, buscan el dolor como un medio de compensación. Es decir, el dolor en un momento inestable me hace que me calme, me hace que me alivie, me hace que me tranquilice. Entonces, tú me entenderás que obviamente usa ese tipo de comportamientos para sentirse mejor, porque las formas de regulación que ella tiene son totalmente inútiles, o sea, no tiene forma de poderlo afrontar. Y usa el dolor como una herramienta, una salida, por ejemplo, de ello. Ahora, hablar de suicidio en un límite, hay que hacer ciertas discrepancias del caso. ¿Por qué? Porque el límite busca el suicidio porque no encuentra soluciones básicas al entorno donde está. ¿Cómo se soluciona ese caso o cómo se trabajan en estos casos? No vamos a hablar más de un enfoque de derecho conductual, porque justo les quiero dar un bonus de estrategias cognitivo-conductuales para ustedes, porque hay que entender también que la dialéctica conductual es una evolución de la terapia cognitiva-conductual, que toma muchas las premisas, pero hace actualizaciones importantes para que la eficacia sea mucho mejor. ¿Qué hacemos con una persona de ese estilo? En primer lugar, lo tenemos que entrenar en autorregulación y gestión de emociones. ¿Por qué, Ivette? Porque ahorita esa persona es adolescente, o es adolescente, no entendí si es para una mujer, es una bomba de tiempo. Una persona que mal que bien no sabe modular, no sabe controlar o actúa de formas bastante vehementes o bastante torpes. Eso es lo que quiero que recuerdes. Lo primero que hay que hacer es que aprenda a manejar impulsos. ¿Para qué? Para que no haya una consecuencia más grave en los actos que pueda realizar. Es lo que hay que dar el primer soporte. Perdón, no puedo leer lo que me sale. Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente hay un rencor, hay varias cosas. Primero, siempre recuerda, no invalides emociones a este menor. Primero, dale la razón que tiene todo el hecho de enojarse, de incomodarse, de, si quiere decirlo, hasta odiar a su padre. Pero hay que hacerle recordar que ese tipo de emociones intensas te generan un daño a largo plazo, lo cual obviamente buscas formas de mediar. Que se incomode, se enoje, se sienta mal, sí, pero que aprenda a modularlo. Se entrena en respiración diafragmática, en estrategias de relajación muscular, te van a ser muy eficientes para que manejes las tensiones. Es recomendable que trabajes con ella también lo que son registros, diarios, cartas, van a ayudar bastante para cerrar ese tipo de etapas. Lo primero siempre es el trabajo de registros. Cualquier pensamiento, idea o recuerdo, que él aprenda a manejar de esa manera. Está bien, mediante la escritura. Si no puede hablarlo porque le cuesta, trate de hacerlo siempre de una forma intermedia, para que uno lo que piensa, lo que siente, con lo que no habla. Te va a ayudar bastante. Y finalmente en ello, después es seguir avanzando con ello. Pucha, estamos intensos hoy día todos. Bueno, ya. Entonces, Ivette, te tengo que dar un tiempo fuera porque Lucy levantó primero. Así que voy a hablar con Lucy. Lucy, ¿qué tal? Si puedes activar tu micrófono, te agradecería bastante. O si puedes mencionar tu inquietud por mensaje, te agradecería muchísimo. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Sí, creo que hablando lo hago más rápido. Sí, mira, justo bueno, yo en realidad es la segunda vez que, bueno, trato de escucharle a un psicólogo, ¿ya? O sea, en realidad, la segunda, la tercera vez. De hecho, que todos necesitamos, pero un tanto, oye, escuchando sobre estos problemas de suicidio, me puse a pensar en una señorita, ¿no? Que es de mi entorno familiar. Ella ya tiene 25 años, entonces ella tiene un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. O sea, a pesar que ella es muy bonita, entonces justo un tiempo, o sea, yo la cuidé de niña, pero de pronto, el año pasado me di cuenta sus bracitos y tenía unas cicatrices, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué tenía cicatrices? Y me dijo que había temporadas que ella se pinchaba con un clavo o agarraba una aguja y se rascaba para sentirse bien porque sentía, o sea, sentía que ella, hasta ahora a veces los dice, ¿no? Que no vale, o sea, que no encaja en este mundo. Entonces ella, sí, o sea, desde niña siempre se juntaba más con adultos
y también no tiene círculo de amigas, amigos, porque bueno, le pararon camino de colegio, o sea, era muy hábil y lo cambiaron a los 3 años, entonces le pusieron en una escuela, o sea, prácticamente, bueno, ella estado con un tratamiento psiquiátrico, psicológico. El detalle es, perdón, el detalle es como que es o sea, no le han permitido ser niña, ¿no? Entonces hasta ahora veo que no tiene, por ejemplo, estuvo en terapia 2 años y lo que veo es no duerme, no duerme, o sea, no duerme. Ella me dice que duerme a las 2, 3 de la mañana, duerme hasta mediodía. O sea, prácticamente, pues, es una niña, una bebé más en casa, ¿no? Y la verdad me preocupa cómo va a ser su futuro, aunque eso sí, o sea, no sé, o sea, me preocupa. Y lo otro es pues que inclusive ha llegado al extremo de meterse en o sea, coger esa ideología vegana y se ha descuidado en su alimentación, o sea, se ha vuelto bastante delgadita y la verdad me preocupa, o sea, sí ya tuvo cuadros de anemia, no quiere comer fuente de proteína animal, ¿no? Y Claro. eso, y eso cómo podría ayudarle. Y lo otro, bueno, no sé qué pasa y si estos problemas de estrés, suicidio se podrían dar en niños. Hay un niño que también es también de un entorno familiar que le han diagnosticado TEA, o sea, como, no, ajá, esos niños autistas de nivel 1. Entonces, no sé o sea, ¿cómo se podría ayudar para no llegar al extremo de que se estrese el niño? Porque el niño, no habla bien, no socializa y, o sea, no direcciona, ¿no? O sea, Sí, puede estar parado en un semáforo, puede cruzarse. O sea, para él como que no existe el peligro, nada. Y me preocupa porque son personas que las conozco, ¿no? Y cómo se podría evitar esos asuntos. Sí, está empezando a hacer una terapia recién, ujú. porque muy tarde le diagnosticaron que es un TEA, o sea, él ya tiene 5 años. Pero bueno, la psicóloga le ha dicho que está como para 3 años su comportamiento. Descuida, yo entiendo que acá hay varias inquietudes. Voy a tratar de ordenar un poco Sí, tus dos eso casos. sería, a pesar de mis dolores personales. Bueno, me preocupa el entorno porque ellos son más jóvenes que yo, ¿no? Y me gustaría que, o sea, que lleven una vida plena. Sé que los dolores pasan con el tiempo, pero igual, o sea, como digo yo en mi caso, pues los problemas con Vito de Ayacucho me despertaron dolores. Y bueno, como que hasta ahora no lo hemos superado porque tenemos familiares en la cárcel. O sea, son cosas que han sucedido, ¿no? Y de hecho que nos afecta a toda la familia. Y eso sería mi principal consulta sobre esos dos casos. Gracias. Entendido, mi estimada Lucy, gracias igualmente por tu participación en ese aspecto. Ivette, te voy a guardar tu turno para un momento, por favor, te agradecería porque hay que avanzar también con esto. Quiero cerrar los dos inquietudes, igual que cerrar tus inquietudes también. Así que vamos a ir por partes. Lucy, primero estás hablando de una persona límite. El límite hay comorbilidades por muchos lados y por lo que veo hay un problema de conducta alimentaria TCA. Siempre va a pasar, no siempre es TCA, pero siempre hay un riesgo, no guste o no. Las conductas lesivas se dan, como te digo, porque compensa el malestar emocional con dolor físico. Lo que acá trabajamos nosotros normalmente es reemplazar esas conductas lesivas por actividades mucho más sencillas, disruptivas para manejar y tolerar el malestar. Que hablaré un poco de las técnicas más aplicadas más adelante. Aparte de esto, con respecto al familiar TEA que tienes, primero requiere siempre trabajo en modificación de conductas. Segundo, apoyo por neurología pediátrica o psiquiatría, porque el cuadro del TEA es una afección, nos gusta o no, de origen cerebral, un trastorno del neurodesarrollo, como está clasificado en el manual diagnóstico CIE-10. Aparte de lo mencionado también, es bueno tener en cuenta también, Lucy, aparte de ello, que debe llevar una terapia de lenguaje y o ocupacional. ¿Por qué? Porque hay problemas de sensibilidad, por ejemplo, o dificultades a nivel sensorial, que sería bueno también verificar si es que están pasando o si es que no, solo como un factor de riesgo. Serían los puntos más claves en el caso de esta
esta paciente que me dices que puede tener un cuadro de conducta alimentaria, necesita un nutricionista, porque mal que bien el nutricionista es más autorizado para poder decir qué cosas puede manejar, ponerle un límite de peso hasta la baja y que de ahí empiece a escalar y subir. Mientras que se resuelven los problemas pues, de inestabilidad emocional, que son los más clásicos en este tipo de personas. Esto es por ahora lo que te puedo decir, porque son un poco complejos, pero creo que son los puntos más claves para empezar a manejar. Y vamos a avanzar un poco lo que estamos haciendo para también seguir conversando. Así que guardo tu turno igualmente, vamos a seguir avanzando con estrategias cognitivo-conductuales clásicas, como un bonus realmente, porque me parece interesante compartirlo con ustedes. Sé que hoy hablamos de DBT, pero no tenemos que olvidar que la DBT nace también con las bases de la cognitivo conductual. Entonces, algo clásico que se utiliza y también lo utilizamos en DBT también son la resolución cognitiva, que es un conjunto de técnicas avanzadas. Básicamente nos inspiramos en un diálogo socrático, un debate socrático. Como que yo llego a replantearte tantas veces lo que te está ocurriendo hasta que llegas a la conclusión de que ese pensamiento no es, digamos, dable, no es factible, no es realista. Se usa, por ejemplo, ello, bastante para manejarlo. Se hace una serie de preguntas, se lleva a revisar, poner a prueba lo que creemos, lo que pensamos, lo que sabemos, y esa práctica ayuda a detectar creencias disfuncionales o altamente irracionales, y con ello tomar conciencia de esos aspectos problemáticos, sustituirlos por otros sistemas de creencias y esquemas cognitivos en los que se interpreta el mundo y a nosotros mismos también, porque a veces podemos tener creencias sobre nosotros, pero esto, una cosa es pensarla, porque el pensar no genera consecuencias. Lo que pensamos no siempre es una verdad, es solamente una forma de percepción del mundo, más no es la única y más no siempre es la correcta. La EPR o la exposición con previsión de respuesta es uno de mis métodos favoritos personalmente. Se usa mucho con TOC, se usa también con casos de ansiedad y de fobias. Que ese aspecto se consiste en enfrentar al paciente a situaciones de miedo o preocupación relacionadas con las obsesiones. Se comienza con situaciones que causan mínimos de ansiedad y posteriormente se aumentan poco a poco. La previsión de respuesta, para explicarlo bien, es evitar el comportamiento compulsivo. Por ejemplo, veo al perro que me causa miedo, que expliqué al principio de esta clase como ejemplo, es exponerte al perro y que no escapes, que tú lo toleres viéndolo. Obviamente con algunos cuidados previos, ¿no? Y evitar riesgos. Entonces, eso se evita el comportamiento compensatorio. La combinación de exposición y presión de respuesta consiste en el enfrentamiento deliberado, porque lo hacemos voluntariamente, y se le especifica a la persona que tiene que exponerse al miedo y al peligro en cuestión que cree. Al objeto de la idea temida, ya sea directamente, por ejemplo, te pones a un perro, o a imágenes, o sugestiones mediante palabras o el uso de la imaginación para manejar esto. La EPR normalmente, ¿cuánto dura? Como dice Zaval en el 2015 y Ferrer en el 2014, puede ser variable, pero establece que debe haber una media de 15 minutos. Yo sugiero que primero hagan un análisis funcional, enumeren cada una de las preocupaciones o temores del paciente y con ello van esquematizando del 0 al 10 los más graves. Empiezan con los números más bajos y van escalando los números más altos. Es un consejo de un conejo. ¿Y para qué se utiliza? Como ya se le han dado cuenta, no todo problemas de control de impulsos, adicciones, trastorno de conducta alimentaria es bastante útil. Eso se usa como un cognitivo conductual clásico. La desensibilización sistemática es una técnica dirigida a reducir las respuestas de ansiedad y las conductas motoras de evitación ante determinados estímulos. Se trata de una de las técnicas pioneras en modificación de conducta, propuesta por Wolpe en los años 50. Básicamente esta técnica tiene más de 50 años en utilización. No, 50 años, miento, si es de los 50, son casi 70 años que se sigue usando. Esto es algo que nos menciona Labrador en el 2008. El supuesto de ese procedimiento que es que existen determinados estímulos que generan de forma automática respuestas de ansiedad en la persona. Y pretende que estos mismos estímulos provoquen también de manera automática respuestas incompatibles con la ansiedad. De esta forma se impide el desarrollo de la ansiedad y la puesta en marcha de la evitación. El tratamiento consiste de 3 componentes distintos. Primero se entrena relajación, en técnicas de relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, relajación muscular, que es con brazos, con piernas y con otras zonas del cuerpo. Se construye una jerarquía de miedos, como expliqué hace un rato, también se construye esa jerarquía, colocan cada tipo de estímulo de 0 al 10. Se trabaja también después la desensibilización propiamente dicha en repetir constantemente las presentaciones imaginarias al estímulo de miedo de forma gradual hasta que mientras que hay un proceso de relajación y le aprende a tolerarla. Es un comentario que dice Woski, Taylor y otros en el 2010. Por ello, entre los procedimientos más utilizados de la DS se encuentra el entrenamiento de relajación muscular progresiva de Jacobson,
que nos ayuda a identificar los músculos en tensión para conseguir llevarlos hacia el estado de relajación. De esta manera el paciente tiene que discriminar los niveles de tensión y relajación de los distintos grupos musculares a través de ejercicios de tensión, distensión. Eso lo dice García, Burgos, Paz, Santa Cruz, Echevarría y Muñoz en el 2011. Sí, son bastantes autores. Esa imagen es referencial, muchachos, para que les pueda servir cómo hacer. Primero, recuerden, trabajen. Yo les sugiero, de esta lámina que es referencial, que se centren en 3 cosas: en brazos, en piernas y en cuello. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces ocurre que se atiborra o se confunde con lo que es la espalda. Eso, el tema de la espalda, hay que ser cuidadosos porque hay personas que sufren de lumbalgia y hay que evitar que los estiramientos de la espalda no sean tan fuertes. De preferencia, evítenlos siempre y cuando sospechen problemas de la espalda. El vientre no es un tema muy práctico porque las personas se confunden. Y la cara, hay personas que se estresan más buscando la posición perfecta que realizando. Yo sugiero simplificar en brazos, piernas y el cuello, para que sea más práctico y de fácil aprendizaje. Siempre recuerden, eso se enseña sentado, pero en muchos casos se puede adaptar a estar echado en una camilla, en la cama también, o estando de pie, se acopla. Y siempre recuerda al paciente ansioso que el ejercicio se adapta a su necesidad, no es que debe acoplársela al ejercicio. Recuerden ello también. También se hace actividades o tareas para casa, por ejemplo, que se hace para que impliquen la implicación, la autonomía del paciente, disminuyendo la duración de terapia y optimizando la eficacia. Por ejemplo, en los casos de fobia social, yo lo que hago clásicamente es, tienes que buscar a 3 personas al azar en la calle y pedirles la hora. Tienes que buscar a 3 personas al azar en la calle y preguntarles una dirección o una ubicación. Y preguntarle a 3 personas en la calle el precio, perdón, en 3 bodegas diferentes el precio de un producto, o en 3 boticas o en 3 comercios. Simple como eso. Entonces, esto hace que la persona tenga más autonomía y ejecute lo que se le estaba entrenando previamente. Hay varios tipos de registros. Puede haber registros, autorregistros, biblioterapia y cineterapia. Ejercicios prácticos como el que expliqué previamente. Los registros, por ejemplo, ayudan bastante a poder medir la intensidad de los síntomas del paciente, la cantidad de apariciones y si es que hay intensidad muy fuertes. Biblioterapia, cineterapia, pueden ver videos, películas. Yo recomiendo para entender el TOC y la película Toc Toc. La biblioterapia son lecturas cortas y eficientes para los pacientes, que también puedes brindarla también como un medio alternativo también para ello. Bien, ha estado muy intenso ahorita la conversación. Aparte de Ivette, quiero saber si todo está claro hasta acá o hay otra inquietud. Pueden alzar las manos porque ya voy a empezar a responder preguntas otra vez. Así que todo está claro hasta acá. He tratado de hacer una revisión rápida de lo que es la conducta conductual, porque creo yo que siempre es bueno mencionarlo. Indistintamente que hagamos DBT, siempre es importante entender la importancia o las bases que deja con los cognitivos conductuales en las funciones que tenemos actualmente. Si no hay preguntas, si veo que todo está claro con ustedes, Ivette, por favor, tu micrófono, enciéndelo y para poderte escuchar de mejor manera tu inquietud o tu pregunta. No, era más que todo por el caso de esa adolescente del colegio donde trabajaba. Perdón. Me dijiste que para poder trabajar registros, ¿cómo qué? ¿Qué registraba ahí? ¿Cada vez que la niña se corta? No, más que todo, lo que vamos a registrar son los tipos de pensamiento o ideas que tiene. Dile, en un cuaderno, en una libreta, un diario que pueda tener, apunta cualquier pensamiento, idea, recuerdo, situación que te pase, que te genere mucho, que te agobie mucho, o te cambie mucho el humor, o te genere mucho malestar. El problema de ella es que no tiene con quién hablar. Y el papel lo aguanta. Sí. Entonces, tú dile, Sí. y recuerda, tú indícale claramente que no importa la prosa, no te interesa que sea educada. Si le frustra bastante que use improperios, que mente la madre, no le pongas limitaciones, déjala que se desplaye. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a un ejemplo de registro. Esto es un ejemplo para todos los presentes, para que tengamos en cuenta. Digamos, vamos a imaginar, acá tengo un cuadernito, vamos a poner mi lapicerazo. El día de hoy le mandé a mi marido a que compre perejil y me trajo culantro. Suena tonto para uno, pero hay personas que se frustran, por ejemplo, cuando uno le hacen caso de indicaciones. Entonces, lo que hay que hacer es que vote de esa manera. Voy a ponerle más cosas, por ejemplo, el tonto de mi esposa, en vez de traerme lo que le pedí, me trajo otra cosa. No me escuches, sordo, tendrás cerumen en la oreja. No importa. Lo que busco es que vote. Por ejemplo, tú dices... O sea... Dime. A la adolescente, digo que ¿en qué momento va a hacer ese registro? Ella misma. Así en es. Un cuaderno, en una hoja. Control de contingencias. Ella conoce mejor su entorno que tú.
Entonces tú tienes que apelar a que ella use en el momento que sea necesario. Lo que primero tienes que entrenarle, como has visto previamente, es en respiración y relajación, como has visto. Sí, eso le hacía ahí en el aula, ahí para que module sus en el estados colegio. Y siempre recuérdale, lo que piensas no es el problema, lo que sientes no es el problema de fondo es cómo resuelves. Sí, no podía controlar, no era una niña de expresar sus sentimientos. Por Siempre eso, era reservada, callada. como haya un tema de sobreaguante, el registro o este diario le ayuda a votar. No importa el momento que lo haga, pero que lo saque. ¿Me entiendes? Si viene Okay. de nada, que le atormentan, que las ponga. El día de hoy me acordé que mi ex me dejó. No importa. Pero que lo saque. Porque entre más lo aguanta... Y todo eso que ella lo registre. Ella todo eso que lo registre. Claro, y si hay algún dato del que quieras conversar contigo, el registro te va a servir porque lo vas a tener a la mano. No se le va a olvidar tampoco a ella. ¿Ves por qué? Ok, ya he entendido. Sabes que hay registros de frecuencia, hay registros, por ejemplo, anecdóticos como este que te estoy dando. Es un diario, pero al final vamos a usarlo como un registro anecdótico, que es un registro más detallado. Eso te sirve bastante para no solamente interpretar el problema, sino la magnitud del problema en el caso del paciente. Te sirve bastante, por eso siempre digo que es muy útil también para estos casos. Y también que la persona se familiarice con comunicar ese tipo de inquietudes, porque recuerda, es una bomba de tiempo. Y lo que hay que hacer no es meter la presión, es soltar esa presión para que no estalle. Ya. Otra consultita, por ejemplo, ya después, como decía ahí en el video la doctora, por ejemplo, esta alumna, yo le derivé, a su mamá le mandé para que la llevara a un centro de salud mental comunitario, lo cual la mamá no la llevó y la niña necesitaba, ella iba, ¿no? Iba ahí a mi oficina, me decía psicólogo, mi mamá no me quiere llevar, yo no sé qué más hacer para que ella me lleve, o sea, ella a grito me pedía. La volví a citar a la mamá y no, la mamá no lo tomó como algo que no, que ya se le va a pasar. ¿Cómo podemos presionar a la mamá en ese sentido? Por eso necesito saber, ¿trabajas en una institución pública o privada? No, pública, un colegio, soy psicólogo de un colegio. Para empezar a trabajar. Primero, lo clásico, Fiscalía de Familia, línea 100. ¿Ya? Y también puedes utilizar la plataforma del CICB, si es que tu coordinador... ¿Ahí se le puede denunciar a la mamá? Creo que sí, hasta donde recuerdo. Sería cuestión que el coordinador, porque él tiene las llaves de acceso, pueda verificarlo. Ajá, coordinador de tutoría, ajá, con la coordinadora de tutoría trabajaba eso. Convérsalo, por si acaso plantéalo también. Solo 3 caminos que realmente tú tienes dentro del marco de la educación a nivel público. Yo personalmente más sugeriría un tema de Fiscalía de Familia en primera instancia o en su defecto una denuncia por línea 100. Creo que son los medios más eficaces o en su defecto, si tienes la posibilidad de trabajar con un UGEL, reportarlo al UGEL y que te puedan dar apoyo también o soporte. Lo sugiero bastante. De ahí, esta niña, por ejemplo, ya recibe, supongamos, su tratamiento, todo, pero en el hogar siguen los problemas, sigue la violencia familiar. Ese tratamiento como que se va un poco vulgarmente o popularmente se dice a la borda, ¿o no? Cuando regrese a casa, los mismos problemas va a seguir. Ya, hay que tener varias cosas. Justo voy a hablar un poco de los términos de delirio conductual. Ahora, hay que hacer un disclaimer, un paréntesis grande, porque yo voy a enseñar lo que se debería efectuar, pero en la práctica no se puede ejecutar el 100% de las cosas. Entonces, cuando uno trabaja con este tipo de enfoque, tu prioridad es, mal que bien, el ambiente contingente no lo vas a cambiar, porque eso no puede estar en tu control. Pero sí puedes enseñarle y entrenar al paciente a que aprenda a manejar mejor sus contingencias. Es decir, tú le dices claramente, tú no sabes lo que te va a pasar mañana, tú no sabes lo que te va a pasar pasado. Pero no es lo mismo, por ejemplo, decirle a alguien que estás enojado que decirle a alguien o insultarlo para expresar tu enojo. Son dos cosas muy distintas y muy diferentes. Lo que se prioriza en estos casos es que haya coherencia entre las emociones y las sensaciones con las conductas que emite. Eso es lo que se busca. Ese es el deber supremo. Ahora, el colega que lo vea, sea en el centro de salud o sea por parte privada, que también es válido, tiene que tener en cuenta ese mismo lineamiento. ¿Por qué? Porque las familias, por experiencia, y te digo abiertamente, nos juegan más en contra que a favor. Es lo malo, es lo triste, y eso no debería pasar. Sin embargo, esto también es un reto para nosotros porque nos enseña que hay que priorizar siempre la salud del individuo sobre la de su propio entorno. Porque mira, tú puedes vivir en un barrio desastroso, pero obviamente si tú sabes tomar decisiones, si tú eres alguien que puede, digamos, discriminar entre lo bueno y lo malo,
y saber cómo poner un límite, una barrera o un margen ante la dificultad, vas a poder estar mejor. Entonces, el deber con el trabajo terapéutico con este menor es primero que aprenda a expresar las cosas, que aprenda a manejar impulsos, que aprenda a resolver cosas cotidianas que sí puede resolver y las que no, que sepa cómo sobrellevarlo y manejarlo mejor. Ese es el deber que se debería trabajar. Y por ejemplo, su agresividad con su papá, porque como ve que su papá le pega a su mamá, le insulta. Mira, ten en cuenta que su rencor está justificado, te guste o no. Tenemos que quitarnos la idea acá, y eso lo digo a todos los presentes, por favor, porque sean familia, no se tolera tontería. Y eso hay que estar claro con todos acá. ¿Por qué? Porque a veces los psicólogos, colegas, imponen estos juicios de valor de la familia feliz, lo cual quiero que entendamos acá, no es que yo sea un destructor de familias, pero considero que tenemos que entender que la salud del individuo es fundamental, y muchas veces su entorno juega en contra de él o de ella. Entonces, tu deber es primero entender que el rencor tiene fundamento, tiene sentido y tiene un porqué. No lo hace por berrinche o por capricho. Si tiene bronca a su viejo, sabiendo que es un alcohólico, un abusivo, no le tendrías bronca tú también. O sea, si lo pensamos así en frío, ¿no? O sea, si lo pensamos en frío, es bastante razonable. Lo que se busca es aceptar la bronca, el rencor y el resentimiento y desfogarlo. Eso es lo que se busca. Porque después del trabajo autorregulatorio, trabajamos netamente el manejo de conflictos de la persona. O sea, ese es el punto en sí, ¿ves? ¿Por qué? Porque entendí. Que su padre cambie. Que su padre cambie, a menos que salga una rosa blanca como la rosa de Guadalupe, sería bacán que pase, pero no va a pasar. Sí, pues no va a pasar. Tenemos que hacer que ella acepte la bronca, que sepa que tiene sentido su bronca, pero que la bote. Porque mientras la tenga por dentro, le va a estar contaminando a cada rato. Y eso es lo que hay que evitar. Ok, gracias. Muy amable. Igualmente, Ivette, a esta parte sí te sugiero que estés más atenta porque vamos a hablar de estrategias aplicadas de DBT para que puedas usarlo también como temas contingentes. Bien, ya que tenemos esto, vamos a continuar también con nuestra clase, obviamente. Creo que eso es bastante interesante en los casos que nos han compartido tanto mi estimada Ivette, tanto también Lucía, creo que nos ha compartido casos interesantes y también que esto sea una parte también para ustedes de un tema de revisión de casos que siempre es importante mencionar. Bien, hablemos de fundamentos de DBT, vayamos rápido también ante esto para entender mejor lo que está pasando acá. Les presento a la señora Marsha Linehan, la creadora de la DBT, el enfoque de dialéctica conductual. Ella creó todo eso en el 93 para el tratamiento de personas con trastorno límite. O sea, la prioridad de esto fue personas con este tipo de agravantes, un TLP. Parte de la teoría biopsicosocial de los trastornos psiquiátricos, que no solamente somos entorno biológico, no solamente somos cerebro, no solamente somos estructuras físicas, sino también tenemos un componente social, el entorno donde interactuamos, y tenemos un tema psicológico propio. Lo que busca este tipo de enfoque es mejorar la regulación emocional, por eso hice comentario mucho con Iberes al principio, la tolerancia a la frustración, que eso también es un problema, y el entrenamiento de habilidades y plenitud de conciencia, o mindfulness, que ahora se usa mucho el término. ¿Qué busca una terapia dialéctica conductual? ¿Cuál es su fundamento de base? Que la persona incorpore en el repertorio de pensamiento y comportamiento habilidades que permitan regular emociones y conductas. No es una bronca entre lo que piensas y lo que sientes. Ambos se van de la mano. Y como le dije, Beth, y me habrán escuchado todos aquí, recuerden, acá no se juzga lo que se piensa, no se juzga lo que se siente. Se juzga o se critica el comportamiento que no es coherente. Porque a veces las personas impulsivas actúan de formas vehementes o bastante torpes, y es lo que hay que evitar. O como hemos visto, temas lesivos, haciéndose daño, y queremos manejar y mejorar ese tipo de aspectos. Como se dan cuenta en la imagen, es buscar el equilibrio entre ambas sensaciones. No es pelear, no es discrepar entre ambas, es unir. Por eso el tema de tercera generación es la de trabajo integrativo. Recuerden siempre eso. Nuestro papel como terapeuta siempre es ser directivos, hay que tener una estructura ordenada, siempre mandar tareas a casa para que la persona ejecute, y la revisión de ejercicios que se realizan también. Yo al menos algo que me gusta mucho de la DBT es que es muy ordenada. O sea, siempre nos implica mucho al hacer cada estructura por paso, centrarnos en una cosa bien para pasar a la siguiente. Y eso es más fascinante. ¿Por qué? Porque hay personas que se agobian queriendo hacerlo todo y es peor. En cambio acá te hace que tú te centres en objetivos rápidos, realistas y sean más eficaces de trabajar. Como explicaba, la rama es contextual.
combina técnicas cognitivas, conductuales, por eso es el previo, porque sí, usamos también lo que expliqué de sistemática, usamos también exposición comprensión de respuesta, resolución cognitiva, pero también adicionalmente a esto, por eso está la foto de mi amigo Buda acá en el ecran, usamos técnicas basadas en aceptación de la realidad con aproximaciones zen-budista de la realidad como se está presentando. Buda dice algo muy claro, comparto esa frase como reflexión a ustedes. Las cosas pasaron de la mejor manera que pueden pasar y no hay otra forma en la que han podido pasar. Las técnicas que se utilizan son la mindfulness, la meditación, que van de la mano en muchos casos, el entrenamiento de habilidades de conciencia, la efectividad interpersonal, la regulación emocional y de tolerancia al malestar, los ejercicios y tareas en casa. Voy a ir explicando un poco cada uno y también cómo es que se trabajan las estructuras de sesión para que lo puedan manejar. Las modalidades en DBT o los tipos que se realizan, como les expliqué, normalmente se espera que se haga todo. Pero en la práctica y en la vida real no podemos hacerlo todo porque obviamente, primero, en el Estado, a los que trabajan en el Estado, no hay presupuesto. Segundo, porque lamentablemente no hay tampoco a veces personal disponible. Hay un problema y una escasez de especialistas en salud mental, especialmente psiquiatras. Entonces voy a explicar todo por igual para que ustedes lo sepan. Y si tienen la posibilidad de ejecutarlo como está, enhorabuena porque el trabajo va a ser mucho más enriquecedor. Pero yo me voy a centrar en el trabajo siempre, en la terapia individual, el tratamiento de habilidades y la consulta telefónica. Porque en el tema de la terapia de familiares, muchas veces, como expliqué a Ivette, las familias son saboteadoras, boicoteadoras. Mientras que la terapia de terapeutas o del equipo que ve estos casos no siempre se da tal cual. La terapia individual, pues no hay que hacer mucha ciencia, ¿no? Ya sabemos qué es lo que buscamos, sabemos la función de una psicoterapia clásica. Son sesiones semanales, básicamente, de duración variable, 40 o 50 minutos, una hora, todo dar, que buscamos una generación de habilidades, que básicamente lo que tú estás desarrollando lo puedas hacer a gran escala. Esa es la meta de la terapia individual. La terapia de habilidades es otra terapia que va en sesiones semanales y se adquieren y fortalecen habilidades. Por ejemplo, efectividad personal, para que puedas comunicarte mejor, expresar tus emociones y el trabajo de autorregulación y tolerancia a la frustración. La consulta telefónica se hace entre sesiones. Esto sí, muchachos, siempre dejen un contacto, con algunas reglas, obviamente, ¿no? La regla de la llamada telefónica o el mensaje, por ejemplo, vía WhatsApp, por ejemplo, que yo utilizo bastante, se hace en caso de crisis y para dar buenas noticias. Recuerden, siempre úsenlo como una escala muy alta, no como un primer camino, sino van a estarse reventando de mensajes todo el día, y eso no es recomendable. Ahora, el tema de las familias, normalmente se hace para familiares allegados del paciente, se trabaja igualmente con ellos, o se debería trabajar con ellos semanalmente, y lo que se busca es psicoeducación y disminución de emociones expresadas para que puedan regular mejor. Recuerden en muchos casos que el principal problema que tenemos en las familias actualmente son que la mayoría somos impulsivos e inestables. Es el principal problema. Y lo que buscamos es que también aprendan a disminuir ese tipo de comportamiento. Ahora, trabajar con personas límite para los DBT siempre es complejo, hay que ser claro. Si nuestro mayor peligro en riesgo es el tema del suicidio, como hablamos al principio. Siempre, normalmente, entre el equipo de terapeutas deberíamos hacer reuniones de equipo y supervisión y manejo de estrés entre todos. Recuerden, no solamente los psicólogos vemos temas de salud mental, los nutricionistas nos apoyan en temas de trastorno de conducta alimentaria, los neurólogos nos apoyan también en casos medicados, por ejemplo, los psiquiatras, y otro tipo de especialistas que puedan darse en el entorno. Es lo que realmente buscamos o se debería buscar. Las tareas o actividades para casa, por ejemplo, sirven bastante, como explicamos en el tema de cognitivo conductual, para poder generar mayor eficacia al paciente. Yo, por ejemplo, dejo mucho las cartas. Por ejemplo, como lo contó Ivette, la paciente a veces no tiene formas, las cartas son muy eficaces para esto. Ahora, las cartas hay que darle siempre libertades creativas al paciente. No se parametren y no pongan sus ecos o sus creencias. Déjenlo libre. Y que vote lo que necesite expresar. Desde la técnica de regulación emocional ya hemos explicado un poco sobre las técnicas de respiración, de relajación, pero también usamos técnicas disruptivas como apoyo, por ejemplo. Vamos a explicar eso técnicamente en un ratito, pero esos son temas como hielo, agua, por ejemplo, rayar hojas, eso por ejemplo, el tema de la bolsa de aire, se puede usar por ejemplo el tema de gritar entre un objeto. Hay múltiples estrategias, pero justamente lo que buscan es ejecutar un orden propuesto para manejar mejor las contingencias. Es lo que se busca y que hoy un manejo emocional mucho más eficiente.
La tolerancia al malestar, obviamente, lo que busca es que puedes sentirte muy mal, muy incómodo, pero tú puedes modular la incomodidad que te genera. Eso siempre es lo que hay que recordar. No es que eso te va a agobiar, sino tú puedes manejarlo y resolverlo. Algo importante que se usa también en DBT es jerarquizar actividades, una por vez, por favor. Hay muchas personas que piensan que siendo multitasking o multitarea son más eficientes. Cuando peor se agobian, peor se frustran. Nosotros debemos orientar al paciente a que todos sus objetivos haga uno por uno, los ponga en una escalera como en esta imagen de ajedrez que estoy compartiendo y que vaya por metas en corto, medio y largo plazo para que sea más eficaz y más eficiente en tratarlo. Las técnicas de relajación complementarias pueden usar meditación, como vamos a hablar al principio, o una buena ducha con agua fría y caliente. Esto ya es a gusto del cliente, a mí me gusta más el agua caliente, a otros también el agua fría. Es cuestión de gustos, pero se da libertad de elección. Son técnicas eficaces también para usarlas como formas disruptivas. El trabajo de sensaciones que sean intensas para momentos fuertes que pueda pasar el paciente. Por ejemplo, usar hielo para que pueda compensar las malestares que sienta. Es muy eficaz, pueden usarlo en las manos, en zonas sensibles del cuerpo, como la espalda, el vientre o zonas más nobles, o los pies también, que a algunos les gusta bastante. Pueden usar pelotas duras o una caminata enérgica por unos 15 a 20 minutos para un despeje y que puedas modular la sensación intensa que estás teniendo. Lo que llamamos cálmate son usar los sentidos. Puedes usar, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. La visión, mirar algo hermoso, por ejemplo, yo a mi gato, prefiero ver a mi gato, por ejemplo, una pintura, lo que fuera en ese aspecto. El oído es escuchar música, si escuchas música que no tenga relación con lo que estás sintiendo. Si estás triste, por favor, no me escuchen esa canción de Alejandra Guzmán que dice, llama por favor, soy un cero a la izquierda. No lo hagan. Que no que sea disruptivo, que les corte el circuito. Pueden escuchar sonidos de naturaleza, si es que están cerca de un parque o cerca de un bosque, genial. Pueden jugar con el olfato, con el tema de inciensos, velas, aromaterapia, olores que puedan despejar. Algunos incluso les sugieren mucho. Entonces ustedes saben que se usa mucho el alcohol medicinal para lo que es el tema de mareos, lo tratan de usar mucho. Entonces tú le pones que respire y que le despeje del malestar que tiene. El gusto acá sí hay que tener precaución porque como contó Kiara al principio, a veces creamos malos hábitos. Comer una comida o bebida que le guste está bien, pero tienes que usarla en una escala arbitraria mucho más alta para que no uses eso como un escape, porque recordemos, buscamos tolerar el malestar, no escapar del malestar. El tacto puede usar tocar frazadas, bañarse, acariciar a tu mascota o, por ejemplo, tocar algo, digamos, agradable para ti. Lo que llamamos vacaciones son tomarte 20 minutos como tiempo fuera. Podemos jugar con cualquiera de estas combinaciones haciéndolas ordenadas y que el paciente tenga un orden al cual recurrir y quemar las instancias que corresponde. Bien, ha sido una clase bastante intensa. Incluso ha sido, creo que me ha quedado un corto el tiempo incluso. Por favor, a los presentes que estamos aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algo que no se me haya entendido, algo que quieran añadir, quieran preguntar? Yo encantado de poder resolver. Igualmente también, para cualquier cosa pueden también compartir casos, como lo ha hecho Lucy, como lo ha hecho Ivette, con total confianza, como quiera también nos relató un poco lo que le pasaba, también podemos hacerlo para darles un feedback, una retroalimentación mucho más efectiva, mucho más eficaz y que también la puedan utilizar de mejor manera. Por favor, sus preguntas son totalmente libres. Encantados de poderles escuchar en ese aspecto. Igualmente, por favor, quiero dejar algunos datos acá de cuenta, agradecer igualmente por la atención brindada a cada uno de ustedes. Mis datos, digamos, mi nombre es Carlos Salcedo, encantado, para mí es un gusto enseñarme, es un gusto compartir estas cosas. Acá están mis datos de contacto. Actualmente yo trabajo tanto en el 13 de las Flores, en San Florigancho, en el distrito del INSA, en la cuadra 19 de la avenida Arenales, y también trabajo en el cruce de Roca y Boloña con Tomás Marzano en Miraflores. Para cualquier eventualidad, a su servicio en ese aspecto. Quisiera cerrar esta clase el día de hoy con una reflexión final sobre el tema del suicidio. Hay un video que me gustaría compartir con ustedes, si es que están de acuerdo, obviamente, para poder cerrar nuestra clase hoy día. Así que déjenme buscarlo, por favor. Vamos a buscarlo. Yo recuerdo que lo de aquí está. Una reflexión final sobre el tema del suicidio. No quiero acá que obviamente se sientan incómodos en ello, sino simplemente es algo para invitarlos a meditar, reflexionar
sobre esto. Así que voy a compartir mi pantalla otra vez. Un minuto, por favor. Ya está. Comenzamos y vamos por aquí y cerremos esto. Cerca de 800.000 personas se suicidan a cada año. En el mundo, la tasa general de muerte de suicidio es de 11.4 para cada 100.000 personas. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante de mencionarse, el suicidio. En el mundo, a cada 40 segundos, una alma herida se rinde de intentar y decide quitarse la propia vida. No me olvido de ese compañero que tuve, que siempre sonreía y hacía bromas, que veía alegre los partidos de fútbol y que parecía no tener problemas, hasta que un día ya no estaba entre nosotros. ¿Qué pasaba en su cabeza? Esto es muy complejo. Puede ser un problema físico, falta de nutrientes en el cuerpo, falta de sueño, uso de drogas, o también puede ser un problema psicológico, algo que aún no ha sido superado. Pueden ser varios problemas que solo se descubrirán yendo al especialista, que tal vez indique antidepresivos o no. Lo primero que se debe hacer si está pensando en suicidio es: no estás solo, ten esperanza y explora todas las soluciones posibles antes de intentar cualquier cosa. Y aparte de eso, piensa con mucho cuidado todas las consecuencias para las otras personas. Las personas que se quedan, difícilmente, algunos nunca se recuperarán del suicidio de alguien cercano o la familia. Décadas después y siguen torturándose por eso. Si hubiera hecho algo distinto, ¿será que todo cambiaría? Quizás pienses que es justo que sufran por todo lo que te hicieron o algo del tipo. Te digo para que lo pienses bien y con mucho cuidado. Esa es posiblemente la cosa más terrible que puedas hacer con un ser humano. Y tengo la seguridad de que no eres tan terrible así. Hay algo en la historia de mi compañero que es más común de lo que imaginamos, que es que no conversamos de suicidio. Poquísimas personas sabían que ese compañero estaba deprimido. Y digo algo, solo podemos ordenar nuestros pensamientos si hablamos con alguien o si escribimos algo, siendo mejor hablar con alguien. Lo que sucede hoy es que se está volviendo cada vez más difícil expresarnos para otras personas. Vivimos cada vez más en una era de la superficialidad, donde existe una gran falta de comunicación entre las personas, falta de amor, falta de una mirada más comprensible. Estamos cada vez más en los celulares y en las computadoras en vez de mirar a los ojos y tener conversas profundas. Y eso es terrible para quien está con depresión, porque cuando se está en ese estado, todos tus pensamientos están confusos y desordenados y enfocados solamente en las partes negativas. O sea, todo está mal, nada está bien. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en relación a todo esto? Necesitamos ayudar a las personas a entender que necesitan buscar ayuda para hablar con alguien acerca de sus problemas, porque si hacemos eso, no estaremos más solos, y ya ha sido científicamente comprobado, y también lo imaginas por intuición, que aguantamos más cuando tenemos a alguien de nuestro lado. Entonces, si estás pasando por este tipo de situación, te súper invito a que cojas tu celular y llames a un profesional de la salud mental ahora mismo, y hablar con personas preparadas para esto. Incluso si no estás tan seguro, si necesitas de ayuda, te animo a que te contactes y busques ayuda. Pero por favor, no lo dejes para después. Y ahora, si no es tu caso, pero eres mayor de 18 años, puedes ayudar a las personas siendo voluntario en tu país. Y si quieres ayudar ahora mismo, lo único que pido, y del fondo de mi corazón, es que compartas esta información. Comparte este video, comparte el mensaje del video, comparte en tu WhatsApp, en tu Instagram, como puedas, pero pon de tu parte y ayuda a ese amigo que nunca pensaste que necesitaría de ayuda. Un fuerte abrazo, que seas tu mejor versión. Bien, muchachos, espero les haya gustado bastante este video. A mí personalmente es un video que me gusta muchísimo también poderlo compartir. Y creo que nos invita a reflexión en varias cosas realmente. Finalmente quiero responder las preguntas finales. Primero con Lucy. Primero yo te diría en primer lugar que necesita este maestro un apoyo terapéutico urgente.
Por mi parte, yo comparto mi contacto si es que hay alguna cosa que pueda requerir. En mi caso, lo que yo trabajaría con él primero es manejar el tema de contingencias, manejar la regulación y de a poco poder cerrar los duelos que tiene. Porque en muchos casos, Lucy, el alcohol es una forma de evitación experiencial, de no revivir las cosas que la persona está afligiéndole o le está incomodando. Siempre lo que hay que hacer primero es sacarle el control de ánimos, el control de impulsos, las situaciones contingentes e ir resolviendo, ir disgregando poco a poco las cosas que le están agobiando, porque tal vez no tiene con quién hablar y usa el alcohol como una mala forma de liberación. Por eso entenderías bastante que usa eso de una forma inadecuada, pero es una forma que lo está haciendo para liberarse. Espero esto en parte resuelva tu pregunta, Lucy. Igualmente, muchas gracias por tu participación. Mira, para hablar de adicciones, me gustaría que podamos tener una clase netamente de adicciones y hablar de DBT también en esta. Hay un triángulo dramático que se da. El tema es que acá todos tenemos que ponernos de acuerdo en un solo lado. Imagínate un triángulo, creo que todos sabemos que es un triángulo un triángulo equilátero, de 3 lados iguales. Arriba está el adicto, a los lados inferiores está el atacante y el defensor. Esto se llama el triángulo dramático. Para el que quiera explorar más allá, yo recomiendo mucho la lectura del triángulo dramático de Kaufman, creo que no me acuerdo quién lo plantea, pero igual lo dejo para compartirlo con ustedes, el triángulo dramático. Hay un atacante que obviamente condena los actos del adicto y un defensor que protege, apaña o le da dinero para que se mantenga. El tema acá es que el trabajo tiene que ser sistémico, familiar debería ser. ¿Por qué? Porque si los dos lados están compitiendo o atacándose mutuamente, el adicto se va a enfocar en los manejos de contingencia adecuados y a seguir evitando. No sé si esto en parte responde a tu pregunta, Lucy. Trato de ser muy concreto porque hablar del triángulo dramático es más extenso, pero trato de hacerlo muy conciso. Igualmente a Wendy Pariacuri, espero haberlo hecho bien, gracias por tu mensaje igualmente. Espero te haya gustado mucho esta reflexión. Bueno, ya no he podido trabajar mucho con el Meet como me gustaría trabajar, pero creo que ha sido bastante vivencial y creo que hemos tenido un buen desempeño también en la clase. Igualmente, cualquier feedback, cualquier comentario, yo encantado siempre de leerlos a ustedes. Para mí me es un gusto enseñar, me gusta bastante lo que hago y siempre que pueda compartirle un poco de mi experiencia, creo que es bastante realmente a cada uno de ustedes. Si no hay más preguntas, mis estimados participantes, quiero desearles a todos una feliz noche, un feliz fin de semana y muy agradecido con cada uno de ustedes por la atención brindada y la atención prestada a este humilde servidor. Mis datos están acá en pantalla, pueden tomar pantallazo, pueden guardarlo, yo no tengo ningún inconveniente. Cualquier cosa con el tema de los talleres IBET, por favor comunicarse con la página de IPES. Igualmente pueden también sugerir temas o también, si en caso, vamos a dar otro tipo de ponencias por mi parte. Están cordialmente invitados. En ese aspecto, nuestra presentadora creo que nos va a poder dar mucha mejor información sobre esto. Por mi parte, agradecido con cada uno de los participantes, con los que hemos estado durante toda la clase, igualmente. Cutting. Sí, yo creo que sería interesante, ¿sabes qué? Hablar de entornos autolesivos en ambientes escolares y el problema de control de impulsos en familia. Sería muy interesante, creo, el tema, Ivette. Igualmente, a Lucy, gracias por tu participación, Lucy. También a Kiara Quispe, que ha estado presente con nosotros, no sé si aún estará, gracias también por participar. Gracias igualmente a Daisy por sus palabras, por el agradecimiento. Y a cada uno de los presentes que tal vez no hemos participado igualmente, para mí es un gusto realmente poder compartir un poco de esto, ¿no? No, al contrario, Ismael, yo encantado de poder dictar. Yo, como digo, me encanta enseñar, me encanta conversar, me encanta compartir estas cosas y creo que nos va a ayudar no solamente a mí a aprender de ustedes, porque yo, por ejemplo, me sorprende en el caso que nos contó el día de hoy Ivette, pero la experiencia también ayuda bastante para poder manejar las cosas. Gracias por el feedback. Yo siempre hago mi mejor esfuerzo para que el contenido que ejecuto sea de calidad para ustedes. Siempre yo priorizo que la presentación sea eficiente, sea práctica y también que no tenga mucha letra. Siempre digo que es la mejor manera de aprender. Igualmente, mi nombre es Carlos Salcedo. Es un honor realmente con ustedes. Agradecerle a CEPIC por la oportunidad igualmente y también al Colegio de Trabajadores Sociales de Ayacucho, que también están presentes también con este tipo de trabajo. Por mi parte, un feliz fin de semana para todos. Cuídense muchísimo. Espero vernos en una próxima oportunidad. Y, por favor, cualquier comentario, siempre en la página de IPES, a los números de WhatsApp. Encantado de poder
servirlos. Ismael está en pantalla, no sé si se puede apreciar, está en la parte superior de esa presentación. Voy a tratar de circularlo. Acá está el móvil. Lo que dice móvil es mi número personal en ese aspecto. Igual, si son más formales, hay un correo electrónico al que pueden comunicarse. Quiero terminar la presentación cediéndole la palabra a nuestra presentadora del Centro de Educación Profesional e Innovación en Conocimientos, CEPIC, para poder hacer el cierre respectivo. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muy buenas noches con todos los participantes. Gracias, psicólogo Carlos Salcedo Vázquez, por la ponencia. Fue un curso bastante productivo, pues, para poder fortalecer, ¿no?, nuestros conocimientos. Y también agradecemos enormemente su participación, ¿no?, de esta actividad. Psicólogo Carlos Salcedo, que obviamente tendremos nuevas ponencias y estaremos teniendo con es por, ¿no?, por chat, por favor, y tener también, escribirnos al número que he puesto ahí en el link del chat, por favor, que es el 918-619-417, y de igual manera están invitados para los próximos cursos que daremos, ¿no? Y no se olviden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos compartiendo cursos de especialización y diplomados de diversos temas para la Estimada psicólogo Carlos moderadora, un Salcedo. pequeño preguntito. Quería dar un comentario porque quería avisarte que buena parte del mensaje se ha entrecortado y B también nos comenta que se ha entrecortado tu mensaje. Si podrías volvernos a repetir para que sea claro, por favor, porque ha habido Sí, un por tema de... favor, no se escuchó nada. ¿Se me escucha ahora? Por mi parte, fuerte y claro. Sí, Ismael, ahora ¿también? sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, muy buenas noches con todos los señales de donde Se estamos. intercorta. Moderadora, si gusta, mándeme el mensaje y yo lo puedo reproducir si usted gusta, para poderla apoyar, si no hay mucha molestia, para poderla apoyar porque se escucha bastante entrecortada su conexión. Sí, por supuesto, estimado Carlos, psicólogo Mándamelo Carlos. en todo caso, igual yo les voy avisando que para mayor información voy a copiar un enlace para el tema de certificación. E igualmente para poder coordinar también otro tipo de presentaciones también en cuestión. Acá estoy compartiendo el enlace y pueden seguirnos también en la página de CEPIC, donde siempre se colocan todo lo que son los eventos académicos, las fechas y los temas también. Tengo entendido que creo que mañana o el día lunes tenemos una presentación del CAS 83, si no mal recuerdo. El costo de la certificación, voy a consultártelo en un momento, creo que es de 20 o 25 soles. Te lo voy a consultar en un momento, porque voy a buscarlo un momento. Justo voy a ver la página de CEPIC, a la cual también estoy registrado. 20, sí, gracias, discúlpeme, me que estaba en la duda en ese aspecto. Son 20 nuevos soles. Igualmente, las coordinaciones por la certificación, Ismael, se pueden hacer mediante el WhatsApp que ya he compartido previamente. En este caso, informarles que hoy es 27, tenemos el día de mañana 28 a las 8 de la noche, a cargo de Jorge Prada Lagos, lo que es el tema de orientación vocacional con el test de CAS 83, que es una prueba bastante práctica para este tipo de situaciones. No sé si hay algún mensaje moderadora que quiera compartir con el grupo. Por favor, tecléemelo para poderla apoyar. O si es todo, por favor, me indica con un mensaje también para hacer el cierre el día de hoy también. Bueno, en todo caso, mientras que tenemos esos temas técnicos que han sido un poco fortuitos, mi nombre es Carlos Salcedo, igualmente con todos. Gracias también a CEPIC por la participación. Desearles a todos una feliz noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Feliz fin de semana.
Disculpen con todos, antes que se me olvide, tengo un mensaje final por parte de CEPIC, por favor, en ese aspecto, ¿no? Vamos a brindar el último mensaje para cerrar por esta noche. Buenas noches con todos los participantes, eso es por parte de nuestra moderadora. Gracias a mi persona, Carlos Salcedo, por la ponencia. Fue un curso productivo para poder fortalecer conocimientos. Agradecemos sinceramente su participación de cada uno en esta clase virtual. Esperamos que hayan encontrado valiosa la enseñanza compartida por este humilde servidor. Adicionalmente, si desean obtener una certificación por la participación, les invitamos a seguir el enlace proporcionado en el chat de Meet que en este momento estoy brindando. Y para obtener más información también adicionalmente, pueden escribir el número de WhatsApp que voy a dictar, que es 918-619-417, para lo que es mayor información. Voy a dejarlo igualmente en la caja de chat para cada uno de ustedes. También de igual manera están invitados para los próximos cursos que daremos. No olviden seguirnos en la página de Facebook, nos busquen como CEPIC, donde estaremos compartiendo cursos especializados y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Gracias a todos por su participación, agradecemos su compromiso y nos vemos en futuras clases. Y muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos participantes. Un mensaje de nuestra moderadora que ha tenido una dificultad con el tema técnico. Igualmente, ya les estoy compartiendo el mensaje para que puedan también visualizarlo y leerlo con mucha calma. Igualmente, también pueden comunicarse por el tema de la certificación al número que voy a compartir, al 904-798-981. Vuelvo a repetir, 904-798-891 para una mayor información sobre la certificación, que es 20 nuevos soles, según han mencionado también en el mensaje. Disculpen más bien, un gusto con cada uno de ustedes, hemos tenido dificultades técnicas y encantado de poderles servir a cada uno de ustedes. Feliz noche a todos, damos por concluida nuestra ponencia el día de hoy. Gracias a todos y hasta luego.